Bienvenido, bienvenida también. Quiero compartir contigo una reflexión en este periodo de cuarentena bastante gradual, por lo menos en nuestro país, Chile. Quiero invitarte a abrir las Escrituras en Jeremías capítulo 31 y versículo 34. El texto dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías es el profeta que al mundo cristiano nos parece más cercano, producto de que vive 600 años antes de Cristo. Son los años más difíciles de Israel, años de decadencia, de conmoción general del mundo por la caída de Nínive. Ustedes saben que Nínive cayó en poder de los caldeos. Sufrió un fuerte asedio y destrucción de toda Jerusalén. Esto provocó el destierro del pueblo casi en su totalidad. Jeremías pasa estos años difíciles enseñando y predicando, incluso prediciendo el desastre, y comenzó a ganar algo así como un rechazo por parte del pueblo. Comenzó a ser mal visto por causa de minar la moral del pueblo. Finalmente todos conocen que Jeremías estuvo encarcelado, se quedó en Jerusalén tras el destierro del pueblo y finalmente acaba sus días exiliados en Egipto. Ahora, todos estos sufrimientos del pueblo y personalmente los que también sufrió Jeremías, lograron una especie de purificación inmensamente de su fe. Comenzó a nacer en él algo así como la religión del corazón. En esta tarde o mañana o noche, según el horario en el cual estés viendo este video, le queremos llamar a esta reflexión una fe adulta. Sí, en cuarentena, una fe adulta. Acompáñame y veamos juntos de qué manera pudo purificar inmensamente su fe Jeremías. En primer lugar, el texto nos muestra de que Jehová Dios dará su ley en su mente y la escribirá en su corazón. Antes la ley estaba en rollos, la ley estaba escrita en papiros, y mucho tiempo antes estaba escrito y esculpido en piedras. Las escrituras, ustedes saben de que no solo eran instructivas, sino que también tenían un valor ritual. Los líderes de la época promovían la lectura y la repetición periódica para poder memorizarlas. Hoy, después de más de 2 milenios, no es posible que la principal dinámica de nuestras iglesias sea el tener que decirles a nuestros prójimos lo que deben hacer y de las cosas que se deben restar. En esta cuarentena gradual, al menos en Chile, hay muchos países en los que ya están con cuarentena total, no es responsable seguir o continuar indicando a las personas que se congreguen en sus respectivos templos o congregaciones. Yo tengo una pregunta: ¿a qué le temen estos líderes? ¿A qué le temen estos pastores? ¿A que se enfríen las ovejas? ¿Qué tipo de fe están promoviendo en el interior de sus comunidades? También me hago una pregunta para mí: ¿qué tipo de fe estoy promoviendo en el interior de nuestras comunidades? El llamado es a que seamos responsables. El autocuidado no es sinónimo, señal de debilidad, ni tampoco de falta de fe. Todo lo contrario, es una clara señal de fe adulta. Y precisamente es la fe que promueve Jeremías. Saber que la ley de Dios está escrita en nuestras mentes
y en nuestros corazones. En segundo lugar, la fe purificada de Jeremías en esa difícil situación promovía también la fe del Dios de todas y de todos. Podríamos entrar en un debate filosófico, yo creo eterno, con respecto a la idea si se puede conocer o no conocer a Dios. Sin embargo, me quiero referir en el sentido amplio del término a aquel conocimiento de Dios que parecen promover las Escrituras. El Antiguo Testamento nos muestra grandes rituales, indicaciones, exigencias litúrgicas, cada vez que alguien quería acercarse a Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de los sumos sacerdotes en el templo, y mucho tiempo antes, el caso de Moisés, por ejemplo, en el monte, recibiendo las tablas de la ley. En este periodo difícil, en el cual la mayoría del mundo está en medio de una crisis producto de esta pandemia, la fe en Dios también es tuya. La fe en Dios no es solamente de un grupo selecto de personas o no tiene una selecta relación en las reuniones privadas que constantemente antes de esta crisis podíamos tener en nuestras comunidades. Esta fe en Dios no es solamente para los más santos o para los más capacitados. Esta fe es diferente, la que promueve Jeremías. Es la fe en la que todos pueden conocer a Dios, en la que nadie es discriminado por ser diferente o pensar distinto. En esta fe que promueve Jeremías, nadie te rechazará por no ser de una familia renombrada o por no tener el nivel académico que puede tener otro. En esta cuarentena, recuerda que también puedes conocer a Dios. Él dijo más abajo en el texto, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La fe del Dios de todas y todos. Y en tercer lugar, un tercer concepto en el cual pudo purificar su fe en esta difícil situación en la que vivió Jeremías. Y también hoy día nosotros podemos purificar nuestra fe. Es la fe en el eterno perdón. En el pasado la religión enseñaba que el perdón era temporal. El sacerdote debía hacer arder un animal en el altar, pero ese perdón era por un tiempo ilimitado. Numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos debían ser presentados ante Dios. Y hoy, en pleno siglo XXI, hay veces que veo a mi alrededor y me siento como en la época de los sacerdotes. Sermones llenos de terror, sermones llenos de manipulación, con grandes ofertones espirituales que permitan al feligrés tener, una vez a la semana, tranquilidad y paz. Sensación de perdón. Ofertones que le permitirán durar una semana más hasta el próximo domingo o sábado cuando te congregues, cuando le vuelvan a gritar desde el púlpito sus errores. Jesús derramó su sangre y ya te perdonó. No hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. La gracia de Dios es suficiente. Él tomó nuestra culpa cuando le humillaron, cuando le azotaron, cuando le desnudaron, cuando le golpearon, cuando le escupieron y finalmente cuando le crucificaron. Dios te perdona hoy, para siempre, no solamente hoy por un tiempo temporal o limitado. Que el sueño de la fe adulta que Jeremías tenía en ese difícil momento en el cual estaba viviendo, en este día también de cuarentena para nosotros, nos pueda dar claras señales de que la ley debe estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Que esta fe adulta de Jeremías nos dice que Dios es tu Dios y nosotros su pueblo, un Dios para todas y todos. Y en tercer lugar, que el sueño de la fe adulta de Jeremías en este día nos pueda hacer entender de una vez por todas que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros nos permite tener un perdón eterno.